Bien, ahora sí. Muy bien, vamos a compartir algunos textos. Eh, la idea es volver a meditar sobre un tema que quizás no sea de alto impacto, a lo mejor puede ser un poco denso, y se podría decir también, pero es vital que lo entendamos bien. Es el tema de qué enseña la Biblia acerca de la conciencia. Vamos a ver varias reuniones sobre el tema. Ya les digo, por ahí no es de alto impacto. Eh, sí, tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la vida diaria, tiene muchísimo que ver, aunque no nos damos cuenta y no le prestamos atención, entonces pareciera que no, pero sí. Me gustaría leer dos textos primero para arrancar. Los dos son muy conocidos. Primera Tesalonicenses, vamos a tratar de leerlos rápido. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, texto harto conocido. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El otro es Hebreos capítulo 4, versículo 12, 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Particularmente prestemos atención a esta frase, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bien, ahí estos dos textos nos muestran en parte eh, cuál es la composición del ser humano. Esto, digámoslo a modo de introducción para que nos podamos ir metiendo un poco en el tema. Eh, ¿Cómo está compuesto el ser humano? Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice espíritu, alma y cuerpo. En ese orden, ¿no? Y por eso a veces lo dibujamos y lo graficamos con círculos concéntricos, ¿no? Un círculo de afuera, que es el cuerpo, la cáscara, como solemos decir, lo que todos vemos, lo que tiene ojos, boca, nariz, cabeza, pelo, a veces sí, a veces no, fosas nasales, eh, rodilla, tobillo, apéndice, a veces se saca el apéndice, bueno, todo lo que está en el cuerpo eh, es fácil de identificar. El alma es el asiento de nuestra vida interior, mental, cerebral, como se le quiera decir. Y el espíritu es lo que nos conecta con Dios. ¿Sí? Por eso hablamos de que, y Pablo escribiendo en los Efesios dice que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban muertos espiritualmente, no había conexión. Cuando no somos del Señor, no hay conexión entre Dios y nosotros. Nuestro espíritu está muerto. Pero vamos a meternos un poquito en el tema del alma, que justamente es quizás la cuestión más, o por lo menos donde más atención le vamos a prestar cuando miremos este tema. El alma podemos decir que es el asiento de nuestra sensibilidad o nuestros sentimientos, de todo lo que sentimos, de nuestro intelecto, todo lo que pensamos, de la conciencia, de lo cual ahora vamos a hablar, y de la voluntad, que determina lo que hago. Em, Somos seres que tenemos sentimientos, que tenemos sensibilidad, y lo que sentimos es como que nos pasa dentro del cerebro y dentro del resto del cuerpo, que sentimos cosas. Y las cosas que sentimos nos dicen lo que queremos hacer. No importa si es bueno o malo.
Lo que nos dice lo que nos gustaría, ¿sí? Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, pero la sensibilidad nos dice lo que nos gustaría. El intelecto nos dice si algo es bueno o es malo. El intelecto mentalmente lo podemos pensar y esto se puede corromper, ahora lo vamos a entrar en detalle, esto a veces el intelecto, a veces la parte de nuestro pensamiento no siempre funciona como Dios quiere, pero más allá de cómo funcione, en todas las personas sucede lo mismo. Tienen un esquema de pensamiento que le dice lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia nos dice lo que deberíamos hacer. Ya no solamente hace una distinción, sino que em, tiene una escala de valores que nos permite em, identificar cuál es el curso de acción más conveniente, más allá de lo que pensemos. Em, y ahora vamos a entrar un poquito en detalle de eso. Y la voluntad determina lo que hago. Es lo que decidimos al final. Podemos decidir para el lado bueno o para el lado malo, pero algo vamos a decidir. O vamos a decidir no hacer nada, que también es una clase de decisión al fin y al cabo. Entonces, todo eso es lo que está en el alma. Leímos 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo sea guardado irreprensible. Y decíamos que la palabra de Dios, decía Hebreos, penetra hasta partir, y este partir es una expresión interesante porque habla de dividir. Divide lo que hay en el alma de lo que hay en el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos ayuda a que, para ponerlo en términos más coloquiales y más a los que estamos más acostumbrados, nos ayuda a separar la paja del trigo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a eso. Eh, y no solamente va a discernir lo que es bueno y lo que es malo, sino nos va a permitir conocernos a nosotros mismos de tal manera que podamos justamente separar la paja del trigo y nos va a dar las herramientas para que tomemos las mejores decisiones. A veces puede ocurrir, y tristemente tenemos que decir, suele ocurrir, que nuestras decisiones no son las mejores, por más que tengamos toda la información y todas las herramientas en la mano. Puede ocurrir. Y déjame que te ponga un ejemplo muy simple para ilustrar estas cuatro cuestiones de las cuales hablamos en el alma. La sensibilidad dice lo que me gustaría hacer, el intelecto dice si algo es bueno o es malo, la conciencia nos dice lo que debería hacer y la voluntad determina lo que hago finalmente y las decisiones que vamos a tomar. Entonces tenemos, ahora se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, mi sensibilidad que me dice, futbolero viejo, y yo quiero mirar por lo menos más de la mitad de los partidos, completito, de que empieza hasta que termina. Aunque juegue Irán contra Egipto, aunque juegue Turquía contra República Democrática del Congo, me interesa ver, me gusta el fútbol, me gusta ver los partidos. Ahora, eso es lo que me dice mi sensibilidad, porque es algo que a uno le gusta. Eh, Luego tiene que pasar ese sentimiento por nuestro intelecto. El intelecto me va a decir que el fútbol, y más a nivel mundial, y más a nivel de una Copa del Mundo, es un espectáculo fantástico, pero me va a decir que también hay cosas más importantes que hacer. La conciencia me va a decir en mi interior, mira, vos tenés que trabajar porque si no, no comés. Si te quedás mirando todos los partidos, tu familia se va a quedar sin comer. Vas a incumplir con un montón de responsabilidades que tenés. Y la voluntad, si tomamos una buena decisión, va a decir, bueno, voy a ir a trabajar, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, voy a cumplir con mis responsabilidades familiares, si me queda un ratito miraré de fútbol, si no miraré un resumen y se acabó. En el caso que tomemos una buena decisión. Ahora bien, ¿qué es la conciencia al fin y al cabo? La conciencia es esa facultad común que tenemos todos los seres humanos que nos permite discernir, separar lo bueno de lo malo. Y mucho más que eso, nos impulsa, no toma la decisión final, pero sí nos impulsa a elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora lo vamos a ampliar un poquito.
La Biblia habla mucho de la conciencia, ¿sí? Y se habla de la conciencia en distintos sentidos. Hay algunos textos que vamos a ir meditando, no los vamos a ver todos hoy, seguramente no creo que veamos ninguno de estos, porque es medio introductorio como lo que vamos a charlar hoy. Pero sí podemos enumerar al menos, y después vamos a examinarlo un poco más en detalle. Podemos enumerar que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 dice el escritor que es necesario que nuestros corazones se purifiquen de mala conciencia. La conciencia puede ser mala. Pablo escribiendo a Tito dice que la conciencia se puede corromper, puede haber una conciencia corrompida. Después vamos a hablar de qué se trata. Se puede hablar de conciencia débil, dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 8. Cuando hay debilidad de conciencia y cuando hay cuestiones de conciencia que nos afectan y que a lo mejor no nos afectan a nosotros, pero puede afectar a algún hermano. Un tema interesantísimo que lo vamos a tratar de examinar más adelante. Eh, Se habla de una buena conciencia en varios lugares, ¿no? En Hechos 23:1, Primera Timoteo 1, Primera Pedro capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Después ya lo vamos a entrar en detalle. Se habla de una conciencia limpia también, ¿sí? Eh, Pablo escribiendo a Timoteo en el primer capítulo de su carta, en el capítulo 3 de su primera carta, perdón, versículo 9. Y también en el capítulo 4 versículo 2 habla de una conciencia cauterizada, endurecida, encallecida. Después vamos a entrar un poco más en detalle en cada una de estas cuestiones más adelante, ¿sí? Pero justamente es interesante que entendamos bien de qué se trata, de qué estamos hablando, qué es lo que tiene Dios para decir al respecto y después vamos a ver todas estas caracterizaciones de cómo se puede presentar o no la conciencia a la luz de la palabra de Dios. Pero como decíamos, ¿qué es la conciencia? Es la facultad común a todos los hombres y mujeres que nos permite discernir el bien entre el bien y el mal, pero mucho más que eso, nos impulsa a tomar decisiones entre los dos. Usted sabe que ese es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios que no se ha perdido en el Edén. Ahora vamos a leer algunos textos en donde eh, Pablo particularmente habla de que aún las personas que no conocen al Señor, ni siquiera han escuchado hablar de Dios, ni del Evangelio, ni de Jesús, ni de nada, aún ellos tienen conciencia de cosas que están bien y cosas que están mal. Por supuesto que una conciencia que no es la original que Dios pretendió poner, pero es parte de la imagen de Dios que está en el corazón y en la mente de los seres humanos, eh, y que prueba que somos responsables de nuestros actos delante de Dios, que todos somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 2. Ahí vamos a ya meternos un poquito más profundo. Romanos capítulo 2. Vamos a tomar desde el versículo 12, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando de la ley de Moisés en este caso, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15 es crítico, clave, y le vamos a prestar un poquito de atención después. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, vamos a ver algunas cositas de acá. Em, Sobre todo el versículo 14. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir,
Aún los gentiles, que no han escuchado nada, aún las personas no judías, gentiles quiere decir no judíos, ¿no? Pero en un sentido amplio está hablando de todos los seres humanos que aunque no hayan escuchado absolutamente nada, ni tengan idea de lo que es una Biblia, ni nada que se le parezca, eh, tienen un conocimiento innato del bien y del mal. Eh, digamos que intuitivamente la mente de ellos les permite conocer, por ejemplo, que está mal matar, que está mal mentir, que está mal robar, que está mal adulterar. Eh, les permite conocer que los niños son personas indefensas que requieren de cuidado, porque en todos los pueblos los niños nacen y crecen y se vuelven adultos. Algunos tienen más respeto, algunas culturas, incluso paganas, tienen más respeto que otras en los niños con algún problema, con alguna discapacidad, con alguna situación con alguna condición diferente de nacimiento. Algunas lo respetan, otras no. Pero más allá de eso, algo hay. Ese es el punto. Algo hay. Hay autores que han escrito de esto. Si ustedes leen a Lewis, por ahí es un poco denso, pero es interesantísimo cuando habla de la ley natural. Bueno, eh, tiene que ver con esto. Algo hay. Aunque nadie haya visto absolutamente, como decíamos, no tengan ni idea de lo que es una Biblia, nunca se les haya predicado, nunca hayan escuchado nada, algo hay. Intuitivamente al menos, algo hay. Aunque no tengan ley, por eso dice, son ley para sí mismos. Dentro de la mente existe un propio código de conducta y en base a ese código de conducta, que en la mayoría de los casos está muy oculto, muy olvidado, van a ser juzgados. Y el problema es que, aún bajo ese código de conducta, de alguna u otra manera, estas personas transgreden su propio código de conducta. Tarde o temprano lo hacen. Esto tiene que ver con el pecado universal, con el pecado que todos tenemos. Y por ese motivo es que dice Pablo, ninguno tiene excusa delante de Dios. En el capítulo 1 iba a hablar de que nadie tiene excusa porque las cosas ocultas de Dios, su eterno poder y deidad, todas cosas que a lo mejor son abstractas y que no llegamos a ponderar bien, porque son todas cuestiones que son invisibles, son intangibles, son difíciles de percibir con los sentimientos, pero dice, las cosas ocultas de Él, su eterno poder y deidad, eh, fueron manifiestas por medio de las cosas creadas, que sí podemos ver, que sí podemos sentir. Se los leo para que no nos quede ahí en el aire. Romanos capítulo 1 versículo 20 lo teníamos cerca, por eso lo leemos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, visibles, tangibles y demás. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Y es lo que Pablo va a decir acá después también en el capítulo 2. O sea, la persona que en su estado natural nunca ha escuchado nada, tiene sí dos elementos que no le permiten excusarse delante de Dios. Uno es las cosas creadas que son visibles. Otro es lo que leíamos en el capítulo 2, su propia conciencia que los acusa o los defiende según sus razonamientos. ¿Sí? De nuevo, esto está muy oculto, está muy olvidado. Muchas veces eh, hay una decadencia y una degradación en ese código interior, pero algo siempre hay. Aunque esté degradado, aunque esté oculto, aunque esté endurecido, cauterizado, siempre algo hay. Y siempre la conciencia acusa o defiende según ese código moral que hay puesto adentro nuestro. Es como que todo ser humano tiene un sentido interno de lo correcto o lo incorrecto. Es una especie de caja negra. ¿Vieron la caja negra de los aviones? Que es una caja que está hecha especial con un material especial que si el avión se cae y se hace torta, la caja siempre queda ahí y guarda las grabaciones de lo que se charlaba o se hablaba en la cabina. Algunos dicen, ¿por qué los aviones no lo hacen con el mismo material de la caja? Y bueno,
pesaría millones de toneladas, entonces se caerían todos los aviones. Pero, pero bueno, eh, es eso, es eso que está ahí. Es una especie de barómetro moral, un barómetro ético en el corazón de cada persona que en cada momento nos acusa o nos defiende en nuestras acciones y en nuestros motivos. Como decíamos, esta conciencia está muy, muy interna, muy oculta muchas veces, media como perdida. Pero una vez que una persona conoce a Cristo, conoce al Señor, la conciencia adquiere un nuevo significado en el creyente. Se convierte en una herramienta que Dios usa. Es como un intercomunicador en manos del Espíritu Santo, déjenme decir, algún autor lo pone en estos términos. Eh, y llega a ser el medio por el cual el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a nuestras mentes cuando estamos conectados con Dios. Eh, Fíjense que hay una relación entre la conciencia y la obra del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver después más en detalle, ¿sí? Porque por ahí, como decíamos el día de hoy, la idea es simplemente tomarlo a modo introductorio, pero vamos a ver una cuestión que también está en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Y fíjense en qué términos lo manifiesta el apóstol. Dice Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver de qué. Pero fíjense en qué, y vamos a ver qué ejemplo pone o qué ejemplo encontramos acá y de qué va a hablar y qué es lo que le da testimonio a su conciencia. Pero fíjense que dice, no miento, estoy diciendo la verdad. Y yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo está dando testimonio en mi conciencia. Eh, Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, la obra del Espíritu de Dios que habita en el ser de cada persona que ha conocido a Cristo, que ha sido ese Espíritu Santo que es nuestro sello de garantía de una redención eterna, eh, hace un trabajo particular en la conciencia del apóstol en este caso, y ahí va a mencionar de qué está hablando. Pero lo que me interesaba era destacar esto. ¿Pero de qué va a hablar? Bueno, y por qué tiene que hacer esta presentación de lo que va a decir? Y porque son cosas que son realmente muy difíciles de probar, muy difíciles de comprobar. Son cosas imposibles en realidad de demostrar, son indemostrables en términos que, que- que el resto de las personas lo puedan ver o comprobar empíricamente. No lo pueden hacer, no hay manera, pero él llega a un punto en donde habla de la misma persona de Dios y de la misma presencia de Dios en su corazón para certificar que lo que dice es verdad. Es decir, está poniendo a Dios como testigo, está tomándose las cosas muy en serio. Y Dios es testigo, y ahora vamos a ver dos ejemplos más. Dios es testigo que lo que dice es verdad. No tiene manera de hacer una demostración o una comprobación que resulte empírica o demostrable para los lectores. No lo puede hacer, pero sí pone a Dios como testigo y se lo toma muy en serio. ¿Y de qué está hablando acá? Vamos a ver después dos casos más, pero ¿de qué está hablando acá? Está hablando, vuelvo a leer el versículo 1, ¿verdad? Digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué quiere decir anatema? Primero, que la primera palabra rara con que nos encontramos, anatema quiere decir maldición, ¿sí? Entonces dice, tengo gran tristeza, el corazón está dolido, y yo mismo desearía hasta convertirme en una maldición.
en ser un maldito. Y hasta que se me separara de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son los parientes según la carne, los israelitas. Es tremendo lo que dice. eh, Se sentía tan abrumado por la condición de Israel como nación, por la condición de sus connacionales, que él estaba dispuesto aún, si pudiera, obviamente que no se puede, ¿no? No se puede, pero si se pudiera, estaría dispuesto hasta a cancelar su salvación. Eso es lo que está diciendo acá. Eh, Parece una declaración exagerada, pero él sentía la necesidad de asegurarle a sus lectores que era un tema que lo tenía bien meditado. Eh, Y para eliminar cualquier duda sobre su sinceridad, porque era muy fuerte la declaración que estaba haciendo, comienza el discurso y esta declaración con esa introducción tan profunda. ¿Verdad? Digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que estaba enormemente triste y dolido en el corazón por la situación espiritual de los israelitas. Él estaba dispuesto aún a perder, si fuera posible, sabido es que no, pero estaba dispuesto a perder aún lo más preciado, lo más valioso. No había nada y no hay nada más valioso que alguien pueda tener que su salvación en Cristo cuando uno es un hijo de Dios. No hay nada más valioso, pero él aún estaba dispuesto a ceder y a entregar eso por amor a sus hermanos con tal de que sus hermanos se salven. Entonces, cuando alguien dice eso, si lo dice de una o si lo dice directamente, lo primero que nos va a surgir, no sé si a ustedes, pero a mí seguro, lo primero que nos va a surgir es, este está vendiendo humo. ¿De qué está hablando? Y entonces Pablo se toma muy en serio y dice, no, acá no hay venta de humo. Y Dios es testigo de eso. Fíjese qué interesante sería si nuestras declaraciones también podrían, o podríamos, en nuestra forma de hablar, poner a Dios como testigo de la veracidad de lo que decimos. Por supuesto que muchas veces habrá cosas que son comprobables y cosas que no, pero hay que animarse, ¿eh? Porque Dios conoce absolutamente todo, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Y hay que animarse a poner a Dios como testigo de una declaración, y más de una declaración tan fuerte. Fíjate, acompáñame un par de textos más. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 8, Pablo también dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, eh, y de que estoy orando por ustedes, podría decir. Y ahí nomás queda. Eh, Doy gracias a Dios y les digo que estoy orando por ustedes. Y como hacemos nosotros que ponemos la manito en el WhatsApp cuando nos piden oración por ahí. Pero acá no hay una manito de WhatsApp. Fíjense cómo lo dice. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Eh, ¿Cómo puede certificar que está orando por los creyentes en Roma? No hay manera. ¿Cómo puede ser que sea comprobable? No hay manera. Pero Dios sí es testigo. Fíjense, algo más. No, primera carta a los tesalonicenses. Y con esto vamos a terminar. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. En realidad es una carta plural. La carta de los tesalonicenses, la primera por lo menos, es una carta. eh, Ambas cartas en realidad son cartas que escribe un equipo ministerial integrado por Pablo, Silvano, también se lo conoce como Silas, lo van a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, y Timoteo, ¿sí? Los tres. Porque ustedes leen cómo empieza la carta, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Entonces, este equipo en realidad, no solamente Pablo como individuo,
le van a decir en el capítulo 2 a los tesalonicenses, le van a decir lo siguiente, miren, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Mirá, fíjense, hay muchas cosas que los tesalonicenses podían ver, evaluar y comprobar respecto de lo que había sido el ministerio de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Sí, tres veces le dice que ustedes saben bien. Versículo uno, ustedes mismos saben que nuestra visita no fue en vano. Versículo 2, ustedes saben que fuimos perseguidos y ultrajados en Filipos, evento que se narra en Hechos capítulo 16, que ustedes lo pueden ver en detalle, con la historia del carcelero y demás. Y versículo 5, ustedes mismos saben que nunca usamos palabras lisonjeras, nunca fuimos demagogos, nunca hablamos para quedar bien, nunca dijimos cosas para endulzarle el oído, para que nos aplaudan o para andar sobando el lomo ni haciendo demagogia, no. Ustedes saben eso. Y eso, los tesalonicenses, las otras tres cosas, las conocían bien. Pero él dice que su exhortación, ellos dicen que su exhortación, o sea, la forma de hablar la palabra para dar ánimo, no procedió de error, de cosas que estaban equivocadas, bíblicamente hablando, ni de impureza, ni de nada que tuviera algún elemento que lo pudiera contaminar, de malas intenciones, ni fue por engaño, mucho menos el propósito fue engañar, mentir o sacar alguna ventaja. Ahora, el más adelante va a decir que no buscaron gloria de los hombres o reconocimiento humano, que no encubrieron la avaricia, que no encubrieron tratar de sacar algún tipo de ganancia fuera de lugar, algún tipo de ganancia deshonesta, económica o cualquier otra, no lo encubrieron. Entonces, pero ahí ya está hablando de cuestiones que son muy interiores, muy internas. De nuevo, muy incomprobables. Pero frente a lo incomprobable, nuevamente, Pablo hace justamente lo que habíamos visto en los otros casos anteriores. Dios es testigo. No hay dobles intenciones, de ninguna manera. No la hay. Dios es testigo. Pongo a Dios por testigo. De nuevo vuelvo al mismo punto, ¿no? Qué bueno sería que nuestra forma de expresarnos y de hablar tuviera eh, ese nivel de fuerza y de credibilidad también que da. Porque muchas veces no nos animamos a poner a Dios como testigo de la veracidad de lo que decimos, porque sabemos lo que hay en nuestro corazón. Qué bueno que podamos poner hasta llegar a ese punto de poner a Dios como testigo. Bueno, eh, verdad digo en Cristo y no miento, que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu en la conciencia. Y después vamos a ver que la obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón y en la mente de las personas cuando conocen a Cristo es fabuloso, es increíble. Ya lo vamos a ver más en detalle. Eh, Vamos a ver que el hecho de que nuestra conciencia hable bien de nosotros es condición necesaria, pero no siempre es suficiente, porque a veces en el caso de, aún hasta el más pintado.
puede, puede caer o puede fallar en algo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el texto, ¿no? Que analizamos hace algún tiempito bastante en detalle. Quizás no sea suficiente, pero fíjense qué profundidad que tiene. Qué profundidad que tiene la misma palabra y la misma cercanía de Dios que podemos llegar a poner a Dios como testigo de la veracidad de lo que decimos. Ojalá que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no es cierto? Que lo que decimos coincida con lo que hagamos, que seamos transparentes, que seamos sinceros, que seamos auténticos y que aún el mismo testimonio de nuestro Dios pueda ser quien avale y le dé credibilidad a nuestro discurso, a nuestras acciones, a nuestro caminar. Amén. Oramos y terminamos con esta parte. Señor, te agradecemos por este momento, por este día, por todo lo que nos das. Gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Y ahora te rogamos que, Señor, nos estés acompañando en todo lo que hagamos, en justamente las decisiones que tomemos. Que, Señor, nuestra conciencia pueda estar controlada por la obra de tu Espíritu, por entendimiento de tu palabra, que discierne, que separa, que nos permite, Señor, entender qué es lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y cambiar y ser transformados por medio de la obra de tu Espíritu. Te pedimos que esto sea una realidad. Señor, ahora queremos poner en tus manos un montón de motivos de oración. Ahora los vamos a enumerar, vamos a hablar de ellos, vamos a mencionarlos. Te rogamos que nos guíes, Señor, para que podamos presentarnos delante tuyo, Señor, con sinceridad y clamamos para que desde tu trono, Señor, llegue la respuesta a las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Señor, lo ponemos todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cerramos la grabación acá y vamos a pasar a los motivos de oración. Ahí